Bien, en nuestro siguiente panel, y continuando con el programa, presentaremos el panel internacional titulado Los grandes requerimientos y aportes de la vinculación global. Participan de este panel los siguientes invitados: el señor James Keenan, vicerrector de Global Engagement en Boston College; la señora Lilian Ferrer, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la señora Susan Cunningham, presidente y CEO del Council for Advancement and Support of Education; y moderará este prestigioso panel la señora Daniela Bellis, directora académica de las Jornadas de Educación Superior. Así que, por favor, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a los que nos están siguiendo por streaming. Me cuentan que tenemos alrededor de 350 personas conectadas por streaming, por lo tanto, estamos alrededor de 500 personas hoy día escuchando a este panel, del cual me siento muy orgullosa de poder moderar, en donde vamos a hablar sobre los principales requisitos y contribuciones del compromiso global. Voy a presentar brevemente, en honor al tiempo, a nuestros panelistas. Voy a partir por la presidenta Sue Cunningham. Ella es presidenta y CEO del Consejo para el Avance y Apoyo de la Educación CASE, el cual tiene 50 años de antigüedad y apoya a 3.100 escuelas y universidades en todo el mundo para promover temas como relaciones, por ejemplo, con los exalumnos, comunicaciones, liderazgo estratégico, recaudación de fondos y marketing, temas que hemos estado y estaremos hablando durante esta jornada. La presidenta ha desempeñado un liderazgo estratégico y operativo para una de las mayores asociaciones relacionadas a la educación en el mundo, la cual cuenta con más de 80 países participantes. La presidenta asumió su rol en CASE el año 2015 y anteriormente a eso fue vicepresidenta de Desarrollo en la Universidad de Melbourne. Ella posee una maestría en la Universidad de Oxford, una licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Middlesex y es graduada del programa para altos ejecutivos de la Universidad de Columbia. Voy a continuar con nuestro segundo panelista, James Keenan. Lo voy a hacer muy breve, ya que lo acaban de presentar. Él es vicerrector de Global Engagement de Boston College y se desempeña como profesor canonicio de teología y director del Instituto Jesuita. Lo demás lo acaba de exponer el profesor Juan Larraín. Y por último, parte de la casa, nuestra vicerrectora de Asuntos Internacionales, Lilian Ferrer, quien asumió esa nueva vicerrectoría que se creó en nuestra universidad el año 2020, que paradójicamente fue el año de la pandemia. Por lo tanto, tuvo ahí varias dificultades que sortear ese año en una nueva vicerrectoría en Asuntos Internacionales. Lilian Ferrer es profesora titular de la Escuela de Enfermería y se desempeñó los últimos 15 años como directora de Asuntos Internacionales en la escuela. Sus áreas de investigación y desarrollo se han tomado principalmente en el ámbito de la salud pública, las ciencias comunitarias, la prevención del VIH, salud global y otros movimientos sociales. Bueno, les cuento que luego de esta breve presentación a cada uno de ustedes, vamos a tener una ronda ya donde va a partir Sue, va a seguir Lilian y va a terminar James en torno al tema que nos convoca. Sue, por favor. Opening the floor now, you, Sue.
Muchas gracias. Es un placer para mí estar junto con ustedes. Les doy las gracias al doctor Sánchez y al doctor Donoso por la invitación que me han hecho. Como escucharán por parte mía, CASE es una organización tremendamente exitosa con muchos voluntarios, y Patricio también forma parte de nuestra organización. Patricio, muchas gracias, y Daniela, gracias por moderar esta sesión. Ustedes dijeron algo sobre CASE, sobre nuestra organización, y yo quiero decir que cuando pensamos en vinculación global, puedo decir que tengo el agrado de haber nacido en Estados Unidos, pero haber trabajado en Australia y también en el Reino Unido. Es parte de la riqueza del trabajar en una universidad. Las universidades tienden a ser instituciones que se vinculan globalmente, que aprenden de sí. La palabra universidad se basa en el concepto de universalidad o de global. Nosotros somos actores globales. Como lo dije en sesiones anteriores, en muchas partes del mundo, la universidad no está trabajando de manera tan global o tan coordinada, y la coordinación global es más importante que nunca. Como lo dijeron en la presentación, trabajamos con más de 3.000 instituciones miembros de nuestra propia institución, que son universidades y colegios. Es clave reconocer esto porque tenemos muchas colaboraciones. Tenemos nuestras oficinas en New York, pero también tenemos una oficina regional en México, y mi colega Angélica la dirige. Angélica y yo les queremos mencionar que hay muchos desafíos en relación al progreso, al desarrollo de una universidad, y lo que se considera desarrollo sigue siendo un concepto muchas veces confuso. ¿Me podrían levantar la mano, por favor, aquellos que están trabajando en áreas de reclutamiento internacional para su propia universidad local? ¿Hay alguien que trabaje en reclutamiento internacional? ¿Hay algunos de ustedes que tengan donantes o personas que apoyen sus universidades desde el extranjero? Algunos. ¿Ustedes tienen a colegas que trabajan desde el extranjero o que tienen sede en el extranjero? ¿Hay también personas que tengan exalumnos que viven en el extranjero? Hay cada vez más manos que se levantan. ¿Y cuántos han salido del país para reunirse con otros colegas o exalumnos, etcétera? Muy bien. Entonces, si ustedes levantaron la mano al menos una vez, ya están involucrados en lo que consideramos ser la vinculación global. Y como se mencionó en la presentación, este es el primer evento en mucho tiempo en el que participamos de manera presencial, y esto es muy interesante porque la definición que les quiero dar del progreso es el siguiente. El progreso del desarrollo es un método integrado para poder aumentar el apoyo entre instituciones internacionales que pueden decir relación con sus miembros, con sus prácticas y también metodologías. Para esto la comunicación es muy importante, el marketing igualmente lo es. Para esto también es muy importante recaudar fondos y mantener una relación correcta con exalumnos. Sé que hay universidades que están desarrollando campañas de marketing, así como también campañas para captar más donantes o personas que puedan donar para aumentar la recaudación de fondos. Me parece que tenemos mucho más en común que en diferencias en términos de los desafíos que enfrentamos. Tenemos que hacer que las universidades interactúen más entre sí en torno al trabajo en conjunto que realizan. Y hay un gran e inmenso valor en esa interacción. Me encontraba reflexionando sobre la sesión del día de hoy, porque he tenido algunas experiencias profesionales de alto impacto. En la Universidad de Oxford, abrir nuestra primera oficina en Asia, en Hong Kong. También tenemos una oficina en Japón, tenemos una en China, pero no en la China continental, sino que en Hong Kong.
Cuando empezamos a abrir nuestra oficina en Hong Kong, nos dimos cuenta de que no era suficiente ir y volver de Hong Kong, sino que necesitábamos a alguien de manera fija ahí. Y es por eso que creamos nuestra primera oficina local ahí con personas locales. También he tenido el honor de trabajar con la Universidad de Melbourne, donde lanzamos una campaña filantrópica para poder obtener $5 millones australianos. En un principio nos dijeron las personas no tienen la cultura de dar a las universidades acá, pero eso no resultó ser así en Australia, así como tampoco en el Reino Unido. Y sé que se va a hablar bastante sobre recopilación o recaudación de fondos. Hay filantropía en todos los países del mundo, a pesar de que se expresan en contextos y enfoques distintos. Me parece que hay consistencia. Cuando lanzamos la campaña de recaudación de fondos en Melbourne, Australia, viajamos a otros países y a otros lugares de Australia igualmente. Viajamos a Perth, una hermosa ciudad australiana. Realizamos una campaña por video. Y uno de los exalumnos, luego de un evento, se acercó a nosotros y me dijo: gracias por venir acá para compartir lo que está haciendo mi universidad. Me pone orgullosa saber lo que está haciendo mi universidad. Entonces, es necesario que nosotros realicemos estas campañas de vinculación con el medio para amplificar el rol de nuestras instituciones. También en París realizamos una actividad similar con una persona que estudió en Australia pero que vive en Francia. Es una persona que es una sobreviviente del Holocausto judío, y también se sintió muy contenta de haber sido invitada por nosotros a los eventos que realizamos para una universidad australiana. Hay muchas personas a quienes se puede invitar. Hay universidades que están deseosas de poder aumentar su rol social y también aumentar el contacto que tienen con sus exalumnos para poder desarrollar relaciones eficientes y efectivas. Al momento de llegar a una de las actividades que la organizamos con música de piano, y quienes llegaron reconocieron que fue un momento mágico. Les comento esto porque es importante mantener la relación con los exalumnos. Hay partes en el mundo que son muy interesantes. En Australia, por ejemplo, el gobierno australiano, el gobierno federal de Australia, junto con el gobierno regional de Victoria, donde está la Universidad de Melbourne, empezaron a querer realizar conexiones o establecer contacto con estudiantes extranjeros que estudiaron en Australia en un momento, para que Australia pudiese ser un país aún más atractivo. Es decir, las autoridades que que vieron que hubo personas del extranjero que vivieron y estudiaron en Australia en tiempo, quisieron retomar el contacto con esas personas para poder volver a posicionar a Australia como un país auspicioso para vivir o volver. Por supuesto que los gobiernos juegan un rol muy importante en todos los asuntos. Si pensamos en otros asuntos que son de importancia, igualmente podemos mencionar, como se ha dicho, que hay muchas similitudes en el trabajo que realizamos y en los potenciales. Sin embargo, hay enfoques distintos en cómo realizamos nuestra labor. Y hace un par de años pude redactar un libro sobre las cooperaciones internacionales a nivel universitario para recaudación de fondos y para un mejor trabajo internacional, y pude ver que hay muchos paralelos o similitudes entre las universidades. ¿Qué desafíos tenemos que abordar en esta temática? Bueno, cuando comenzó James su presentación, puedo ver que hay muchos titulares, hay muchos titulares en el mundo de escándalos universitarios que no tan solo llegan a afectar a Estados Unidos, sino que a distintos países. Hay un informe que deberías quizás poner en tu bibliografía, James, un informe sobre ética universitaria
que lo que hace es efectivamente determinar en qué asuntos los donantes deberían tener una voz dentro de la universidad y en cuáles no, porque es necesario que las universidades informen sobre su trabajo, sin embargo, es necesario que mantengan también su soberanía, su libertad. Pensemos en lo que está ocurriendo actualmente en términos de polarización, en términos de gestión de críticas o gestión de la reputación interna. Todo es muy importante que la universidad sepa mantener su buen nombre por medio de una buena conducta. Recuerdo una vez que visité la Universidad de Oxford y recibí una carta de nuestros exalumnos en la universidad, quien me escribió lo siguiente: he recibido tantas solicitudes de donación, es decir, muchas solicitudes para donar dinero de distintas organizaciones, y no he recibido ninguna solicitud para poder donar algo de dinero a Oxford. En otras palabras, hay personas que están deseosas de donar y nosotros muchas veces no los estamos contactando. Tenemos que conversar ahora con quienes se encuentran en Asia o en Europa o incluso en los Estados Unidos sobre filantropía. Hay personas que están interesadas en invertir su dinero en una causa noble y filantrópica que puede llevar a cabo la universidad. Quisiera concluir esta primera intervención con lo siguiente: ¿cómo se desarrolla ese trabajo en distintas partes del mundo? Bueno, hay oportunidades que tenemos para aprender unos de otros. Podemos reunirnos con nuestras contrapartes en Estados Unidos. Muchos de ellos ya llevan mucho tiempo efectivamente actuando en relación a la recaudación de fondos. Hay en varias partes del mundo equipos de marketing y equipos también de filantropía que gestionan donaciones con el objetivo de, entre muchas cosas, poder generar un mayor reconocimiento y una mejor atención de los exalumnos. Estamos realizando investigación, así como encuestas con Universia, para poder mapear el estado de las donaciones y de la filantropía universitaria. Porque si podemos establecer esto y ver qué universidades están teniendo éxitos en la recaudación de fondos, bueno, podemos empezar a disminuir las brechas. Hay mucho más que podría decir. Estoy feliz de ser parte de esta conversación. Muchísimas gracias. Por tu presentación. Ahora continuaremos con nuestra vicerrectora, Lilian. Muchas gracias, Daniela. Yo quisiera partir por mencionar dos cosas. Yo creo que para hablar de Global Engagement, y una de las razones por las cuales quizá no tenemos una definición tan clara todos en todo el mundo, o una definición única, es porque de alguna manera distintas personas en distintos espacios geográficos han estado más o menos expuestos al mundo global. Y yo creo que eso de alguna manera nos juega un poquitito en contra muchas veces en espacios como por ejemplo el latinoamericano, donde en general nunca hemos estado expuestos a migraciones de la misma forma como ha estado Europa, como ha estado Estados Unidos, como ha estado Canadá. Por supuesto, hoy en día, y particularmente en Chile, sabemos que recibimos inmigraciones importantes de países vecinos, primero fue Perú, Bolivia, y posteriormente empezamos a recibir personas desde Haití, desde Colombia, desde Venezuela, pero uno incluso los resultados o qué tan bien preparados o mal preparados estamos para estas diferencias y en realidad estar comprometidos globalmente, uno lo ve en los malos resultados que hemos tenido lamentablemente en nuestro país. Y partí diciendo eso porque tengo mucha pena de contarles que un exalumno de nuestra universidad, que es alguien que viene de otro continente, de hecho voy a tratar de no mencionar de cuál, pero viene desde otro continente, hizo un magíster con nosotros, fue la o el mejor alumno del programa y hoy día está trabajando haciendo algunos cuidados en alguna casa porque como país no hemos sido capaces de apoyarlo en la validación del título profesional.
Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros hablamos de Global Engagement o tratamos de pensar en esta internacionalización, eso tiene que ir acompañado de aprender a trabajar con el intersector. O sea, nosotros no podemos pensar que solo como educación superior vamos a lograr un Global Engagement o un compromiso o atracción y este trabajo global, si es que realmente el entorno, en este caso, por ejemplo, de Chile, no está preparado como para dar respuesta a ese tipo de cosas. Concretamente, yo creo que los principales desafíos de la educación superior en el contexto de globalización están enfocados en 4 principios que a mi juicio son fundamentales para construir un mejor futuro para todos. Primero, el acceso y equidad, que se ha mencionado muchas veces el día de hoy, ¿no es cierto? La globalización plantea desafíos en términos de acceso y equidad en la educación superior. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, es crucial garantizar que todos los segmentos de la sociedad tengan acceso equitativo a oportunidades de calidad, en realidad, independientemente del origen que vengan, del origen socioeconómico o cultural. Y eso es algo que estamos enfrentando hoy día en nuestro país, que el profesor Keenan mencionó que están enfrentando en Boston, y por lo menos de lo que yo he ido descubriendo también en Australia, en países europeos y en otros lugares, ocurre lo mismo. Es más, incluso en Australia, hoy día, por lo que nos comentan nuestros socios, existe una gran dificultad de atraer a las personas a la educación superior si son australianos y que son justamente los extranjeros los que llegan principalmente a la educación superior. Entonces, creo que hay que tenerlo presente, hay que tener presente esta necesidad de calidad y de pertinencia. También la presidenta hoy día en la mañana hablaba, estamos formando o estamos produciendo a los estudiantes o los futuros profesionales que realmente necesitamos. A mí me parece que desde esa perspectiva el tercer principio que debemos abordar es de internacionalización y diversidad. En un mundo cada vez más globalizado, las instituciones de educación superior debemos promover la internacionalización y la diversidad en nuestros campus, porque no todos van a tener la misma capacidad de verse expuestos. Esto que hoy en día muchos hablan de internacionalización en casa, ¿no es cierto? Lamentablemente también aquí nos encontramos con un sesgo de espacio geográfico, porque la mayor cantidad de las publicaciones no están centradas ni el conocimiento se ha generado desde el espacio latinoamericano o desde el espacio africano o desde el espacio del mundo del Caribe, sino que se ha generado desde Europa, desde Estados Unidos, donde naturalmente, como lo dije al inicio, ya llevan años construyendo un modelo de acogida a los migrantes. Por otro lado, parece ser cada vez más relevante el generar una movilidad estudiantil y docente y profesional y de todos aquellos miembros de las instituciones como para poder potenciar esta colaboración académica a nivel internacional y con ello enriquecer la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para un mundo interconectado. Y aquí quisiera compartir también una experiencia personal. Con algunas personas que están aquí, con las que yo he conversado, yo siempre digo que yo soy producto de la internacionalización. Es probable que yo no estaría sentada acá si desde muy pequeña hubiese estado expuesta, por ejemplo, al mundo del Reino Unido, a través del colegio en el que tuve la suerte de poder aprender mis primeras palabras en inglés, si posteriormente no hubiese hecho mis estudios en Estados Unidos, ¿no es cierto?, pero donde debo reconocer que también mi universidad, mi alma mater, que es esta universidad, la Universidad Católica, fue crucial en encontrar esas oportunidades de salir al exterior. Y sí me vi expuesta a muchos profesores internacionales y a estudiantes internacionales en mis años de estudio. Entonces, sin haber salido durante esos 5 años, de todas maneras, y sin haber estado definido como una estrategia de internacionalización en casa, la exposición me permitió finalmente seguir estudiando en Estados Unidos. Estudié en una universidad pública de Estados Unidos, en UIC, y eso también me abrió otras puertas. Y yo creo, ¿y por qué menciono esta historia personal? Porque creo que puede ayudar para ir construyendo nuevas estrategias dependiendo cada lugar. Si uno está situado en la Universidad Católica en Chile, es diferente el cómo tenemos que trabajar con nuestros futuros
alumni. Como yo estuve en la UIC, ellos se preocuparon de que yo me formé en otras áreas y en otras partes, y así tuve la posibilidad de tener meses de formación en la Universidad de Washington en Seattle, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Indiana. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de UIC, donde buscan la pluralidad en el entendimiento y la comprensión, era la relevancia de poder dar estas oportunidades a los estudiantes, en mi caso, estudiantes de magíster y doctorado posteriormente. Y el cuarto punto que a mí me parece como principio relevante en la época de globalización tiene que ver con ética y responsabilidad social. Y aquí no me refiero a lo que magistralmente nos mencionó el profesor Keenan previamente, que tiene que ver con la institucionalidad, sino que también tiene que ver en cómo transmitimos estos valores éticos y estas competencias globales a nuestros estudiantes en formación. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que estos 4 principios de acceso, equidad, calidad y pertinencia, internacionalización, ética y responsabilidad social tienen que estar presentes en la construcción de los planes de desarrollo de las universidades para poder acoger las competencias globales como una forma de generar un mejor espacio para vivir. Es crucial para construir el mundo futuro, formar personas que florezcan en un espacio de paz y armonía. Y lamentablemente yo me atrevería a decir que no lo hemos logrado y tenemos ejemplos claros hoy día de que esto no está funcionando. Las universidades son esenciales para elaborar este tejido social fuerte, donde el foco debiese estar en la riqueza del espíritu, la humanidad y de la diversidad. Y ahí, solo para cerrar, para no tomar más tiempo, quisiera mencionar que nosotros como universidad hemos trabajado en una ruta de la internacionalización que por supuesto se acopla al plan de desarrollo, donde tenemos elementos de trabajo con alumni destacados en el resto del mundo, donde tenemos embajadores que cuando salen se reúnen también con nuestros exalumnos en el espacio exterior. Trabajamos mucho con las embajadas en este momento, tanto en nuestro país como fuera de Chile. Así es que creo que lo más importante como mensaje, que era algo que también nos habían pedido, es que primero la internacionalización debiese estar institucionalizada y debiese estar institucionalizada como un eje transversal dentro de un plan de desarrollo de una institución de educación superior con una estructura y un financiamiento claro. Esto no es algo que se hace solo con la voluntad de algunos, esto debiese ser algo que se hace y se construye de parte de todos. Por otro lado, debe tener un foco en colaboración internacional académica. Esto no tiene que ver con colaboración entre países, sino que son instituciones. Y desde ahí, fomentar esta colaboración internacional en redes nos parece que es absolutamente relevante, impulsando la internacionalización del currículum, que es algo que por supuesto siempre se tiene que trabajar con las estructuras académicas de cada universidad, integrando tecnologías innovadoras, y ahí, como mencionó Daniela previamente, nosotros partimos con esta vicerrectoría en un momento en que se cerraron las fronteras de todo el mundo, por lo tanto, sin haber integrado tecnología no podríamos haber implementado estrategias colaborativas online o enseñanza de un idioma en conjunto con una disciplina. Entonces, la verdad es que es algo que debiese estar en el radar de todos y, por supuesto, apoyando esta internacionalización en casa y también ver cómo incorporamos a nuestra universidad o cada una de las universidades que aquí se representan, cómo sacarlas al mundo. Así que yo diría que es eso, en general, lo que hemos ido trabajando. Muchas gracias, vicerrectora. Les comento que tenemos 430 y algo personas conectadas, así que hemos ido subiendo en el rating de audiencia online. Ahora le cedo la palabra al profesor Keenan. Thank you. This is perfect following both of you in this order. Me parece muy bien el orden que hemos establecido. Quisiera decir que cuando empezamos a trabajar al respecto en vinculación global en nuestra universidad fue 2 meses después de que el COVID se presentó. Ha sido un par de años simplemente de
trabajar con vinculación global. Nosotros nos enfocamos en las decisiones que toman nuestras estudiantes. Hay cientos de estudiantes que deciden estudiar en el extranjero con de algún modo el apoyo de nosotros. El principal destino de estudio de nuestros estudiantes es Europa. Aproximadamente el 92% de nuestros estudiantes estudian en la Europa occidental, no en Europa oriental ni en América Latina, sino que prefieren estudiar en París, Roma, Londres, Madrid, etc. Y una de las primeras cosas que quisimos hacer fue que nuestra oficina internacional trabajase con el enfoque de colaboración internacional o de vinculación global. Con este objetivo quisimos construir una red de internacionalización más efectiva. Además, tratamos de desarrollar estudios en donde nuestros estudiantes pudiesen estar en contacto con otras facultades en el extranjero, facultades que tienen un alto prestigio y renombre. Nuestro departamento de ingeniería se llama Departamento de Ingeniería Centrada en el Hombre. Y otra organización, otra facultad exterior o internacional nos planteó muchos desafíos a nosotros como escuela de ingeniería. Uno de los desafíos era responder la siguiente pregunta: ¿por qué los estudiantes de Filipinas tienen tantas dificultades para decidir ir a estudiar a Europa y prefieren casi siempre estudiar en Estados Unidos? Y bueno, estamos trabajando en esa pregunta de investigación, y para que se sepa, estamos desarrollando actividades o planificando actividades presenciales a desarrollarse en India, Bangalore, para ser más específicos, y también en Ecuador. Con esto quiero decir que no tan solo queremos ofrecer nuevas oportunidades de internacionalización, sino que nuestros estudiantes puedan trabajar en conjunto con otras universidades. Estamos desarrollando igualmente acuerdos junto con otras universidades. Ya llevamos 3 años y medio trabajando de manera colaborativa con la Universidad Católica de Chile. Es una relación muy importante. De hecho, desarrollamos grupos de trabajo. Nuestros equipos trabajan sobre preguntas de género, sostenibilidad, etc. Tenemos alrededor de 18 grupos distintos de trabajo que nos permiten trabajar, valga la redundancia, de manera interdisciplinar y también de manera global, con personas viniendo de distintos países. Ya tenemos 2 facultades con quienes hemos cerrado acuerdos de trabajo internacional. Nosotros sabemos que la universidad es global. La universidad promueve el bien común, no tan solo para hombres, sino que también para mujeres igualmente. La función principal de la universidad es promover el bien común. Además, somos universidades jesuitas. Queremos desarrollar relaciones particularmente positivas con especialmente universidades jesuitas, y trabajamos con universidades jesuitas que son líderes. Tenemos relaciones con la Universidad del Tutado de Chile, o con una universidad jesuita en Manila, en Filipinas, también con otra universidad jesuita en Colombia. Y esta capacidad de colaboración nos hace promover la educación jesuita por todo el mundo, promoviendo la visión jesuita sobre el bien común. Además, estamos tratando de abordar asuntos que no se están abordando actualmente en nuestro campus, asuntos de raza, género. Me interesa preguntar cómo se obtiene la participación plena de los estudiantes, entendiendo que son un cuerpo de estudiantes bastante diverso. Y ya que me excedí en el tiempo en la primera charla, hablo menos ahora que se me concede tiempo. Gracias. Thank you, James. Well, let me now... sobre el Global Engagement, y como mencionaba la vicerrectora, no hay una definición clara o única para este concepto.
Yo quisiera hacerles una pregunta, una primera pregunta. El que quiera la puede contestar, si quieren los tres o si quieren cualquiera. ¿Cuáles son los retos específicos que ustedes ven que se enfrentan las instituciones de educación superior para promover el compromiso global, ya, además de las que ya se han mencionado? ¿Y cómo creen que pueden superarse en distintos contextos, en distintos continentes y en distintos también tipos de instituciones? Por ejemplo, universidades o institutos más profesionales o lo que sería Community College en Estados Unidos. Muchas gracias. Yo voy a responder en primera manera. Fuimos en un viaje con algunos voluntarios en septiembre pasado para reflexionar sobre cómo CASE puede llegar a ser una organización verdaderamente global. Tenemos oficinas en distintos países con empleados y voluntarios en distintos países. Nuestra organización nació hace 50 años con foco en Estados Unidos, principalmente. Y ahora somos una organización global que está en distintos lugares de manera física. Podemos hacer operaciones con distintas monedas, pero determinar cómo podemos ser una organización global es una experiencia que nos hace reflexionar mucho. Ahora que somos una organización global, no tenemos que publicar tan solo en inglés, sino que tenemos que pensar en publicar en otros idiomas como inglés o portugués. La inteligencia artificial no está tan desarrollada en otros países y tenemos que abordar igualmente desafíos con ellos. Hemos desarrollado acuerdos de cooperación con algunas instituciones y aunque somos una organización internacional, no tenemos que caer en la tentación de tratar de hacerlo todo en todos los lugares con todo el mundo. Tenemos que ser estratégicos en nuestra toma de decisiones, en dónde vamos a establecernos, con quién vamos a trabajar y en qué proyecto no vamos a lanzarnos, porque ya sea virtualmente o en persona, hay proyectos que son bastante desgastantes. A fin de cuentas se trata de desarrollar buenas relaciones y cooperación. Y podemos sostener algunas interacciones o algunas cooperaciones, pero no todas. Tenemos que involucrarnos plenamente en lo que decidamos hacer y no tenemos que tratar de hacerlo todo con todo el mundo en todo el momento o todo tiempo. Gracias, Daniela. Yo quisiera mencionar 4 puntos que me parecen importantes. Uno, que de hecho lo tenía anotado en mis notas y no lo quise decir porque no estoy de acuerdo, y que tiene que ver que siempre se habla de colaborar con aquellas universidades de renombre. ¿Ya? Ese es como un concepto. O sea, de hecho, hay muchas publicaciones que definen que cada universidad, cuando va a generar su estrategia de relacionamiento, tiene que ser con aquellas universidades de renombre. Entonces, la verdad es que yo nunca he estado de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo porque, desde mi perspectiva, el compartir principios con las organizaciones o con las instituciones con las que uno se relaciona puede ser más relevante muchas veces que sea una universidad de renombre, y que finalmente eso va más ligado a en qué lugar está rankeado o cuál es la valoración o el posicionamiento que tiene una institución. Entonces, yo creo que en términos de cómo definir esta estrategia, tiene que ser porque se comparten principios. Segundo, yo creo que tenemos que lograr la participación. Y eso es algo que hoy en día está como bien de moda, que todos hablemos de la globalización y la internacionalización, pero cuando tú realmente vas al trabajo del día a día, no todos están disponibles como para poder trabajarlo desde esta perspectiva colaborativa y no de cuál va a ser el beneficio para mí. Y ahí yo creo que viene el tercer punto, que a mi juicio es muy relevante, y es el desarrollo de confianza. Y muchas veces uno cree que en el mundo a lo mejor anglosajón va a ser más difícil desarrollarlo. Si nosotros queremos diversidad,
yo les aseguro que en el mundo anglosajón nos va a ser más fácil entrar que a lo mejor en el mundo africano o que a lo mejor en el mundo latinoamericano. Entonces tenemos que desarrollar estrategias que sean más cercanas, que sean más humanas. Y finalmente, como decía recién, esto se trata de relaciones entre personas y que construyen esta relación institucional. Entonces, la cercanía y el centrarse en el otro, y así como le pedimos a nuestros estudiantes que adquieran competencias globales, que acepten la diversidad, que sean respetuosos y que valoren la diferencia, nosotros como académicos debiésemos tener la misma exigencia. Entonces yo creo que pasa por esos elementos, o sea, el desarrollo de confianza, el poder subir a todos los miembros a esta colaboración y que sea una colaboración que esté definida desde compartir principios. Y el cuarto elemento, que yo creo que no es menor, que lo dije previamente, pero quisiera reiterarlo, es el trabajo en redes. Y este trabajo en redes, cuando digo trabajo, no es pagar la membresía o el firmar un acuerdo de pertenecer a una red, sino que es participar activamente en mesas de trabajo, como las que mencionaba James Keenan, por ejemplo, en las que hemos ido trabajando temas de Laudato Si, que hemos ido trabajando temas de género, que hemos ido trabajando incorporación de mujeres en la academia, que hemos ido trabajando cómo desarrollar programas de movilidad que sean atractivos para los estudiantes, para los académicos, investigadores y profesionales hoy día. Entonces, yo creo que son desafíos importantes, difíciles, pero que se tocan con la humanidad, con conectarse entre las personas. Muchas gracias, vicerrectora. So again, Nuevamente, qué bueno seguir lo que comentan. La visión inicial es muy importante y hay que destacarla. Yo estoy aquí básicamente porque ustedes han estado haciendo este summit educacional por 20 años. Al Provost, felicitaciones. Creo que es muy importante que estemos reunidos aquí. Esto nos ayuda a lidiar con los desafíos que tenemos adelante y que traigamos a personas de distintas áreas, personas que están más conectadas internacionalmente, y así generar o hacer que estas redes se mantengan, mejoren, tener esta visión arquitectónica sobre cómo podemos proceder. Este tipo de encuentros son importantes. Son exitosos orgánicamente, y eso es lo que quisiera complementar a lo que estaba mencionando recién. En mis 4 años que llevo en el puesto en el que trabajo, hay universidades que llegan a mi oficina con alguna consulta. Por ejemplo, Fernando fue a mi oficina hace unos meses atrás, Fernando de la Universidad Católica. Y comencé a hablar con Lilian también cuando fue a vernos. Pero ya estamos familiarizados con Católica, Atenea y con una variedad de distintas personas de distintas universidades. Hay escuelas que tienen en su naturaleza este alcance global y se puede sentir cuando los conoces y el cómo quieren involucrarse con la universidad. Hay que seguir modelando cómo se ve esa cooperación global y tenemos que descifrar cómo hacerlo. Sí pienso que las escuelas que son muy elite, por ejemplo, mi Universidad Católica, son vistas como universidades muy exitosas en sus áreas, pero también frente a nosotros está Harvard y también hay otras escuelas tales como esa que tienen una posición muy particular, que es la que todos quieren asistir a esas universidades. Y creo que tiene que haber un sentido más amplio en que las personas quieran asistir a diversas universidades, más que ser definidos por lo elite. Desearía que fueran definidos por esta tendencia orgánica que hay personal, trabajadores, profesores, estudiantes que quieren tener una mejor comunidad global, que quieren el bien común y buscan las comunicaciones reales. Y puedes cumplir con esos aspectos en este tipo de conferencias. Y a eso me refiero con que sea orgánica. Las oportunidades deben estar presentes. Si las oportunidades no están allí, estos desarrollos y los riesgos no se verán de la misma manera. Thank you very much. Menos por cada uno de ustedes. Y yo quisiera hacerles una pregunta, porque hemos hablado harto de las instituciones que ya tienen establecidas ya más estructuras en términos de globalización, compromiso global. ¿Qué consejo pudiesen darle a instituciones que aún no tienen
desarrollada esa área, por qué comenzar, porque yo estoy segura que muchos de nuestros auditores hoy día online, o que los que están acá en la sala, pertenecen a instituciones que quizás no tienen eso establecido. En 2 minutos, ¿cuál sería el consejo que ustedes pudiesen darle a esas instituciones? Well, I'll start quickly. My first week in the job, Voy a comenzar entonces. En la primera semana en el trabajo con mi colega Fleming, encontramos un mapa sobre dónde había estado nuestra facultad. Y habían 16 que habían ido a Italia, otros 5 habían venido a Chile, otros a Filipinas, y decidimos que queríamos conocerlos. Creo que si estás en una universidad que todavía no es comprometida globalmente, es una buena oportunidad de conocer a quienes sí han ido a otros países y también saber quiénes en la administración están interesados y a quiénes podrán convencer eventualmente a convencerse de esta idea. Hay que hacerlo orgánico, hay que comenzar desde los encuentros humanos orgánicos, quiénes tienen las oportunidades y quiénes podrían generar estos lazos. You were in better shape than myself, Jim. I couldn't find that map. No, yo diría que, a ver, habiendo tenido la experiencia de ver armado la vicerrectoría, la verdad es que lo primero, yo creo que es para aquella persona que tome esa responsabilidad, es estar muy conectado con el líder de la universidad. En este caso era el rector Sánchez, que fue la persona que visionaria, digamos, en darse cuenta de que una estructura de este tipo podía realmente fortalecer las distintas áreas de la universidad. Entonces, realmente tener una conversación con el liderazgo y después creo que una de las cosas que nosotros hicimos fue conformar una comisión para armar el plan, el pilar o el eje de internacionalización del plan de desarrollo de la universidad, con participación de distintas áreas disciplinares y con participación además de áreas que tenían distintos niveles de internacionalización. Porque si bien estoy de acuerdo que es bueno conversar con aquellas personas que tienen más exposición, también es importante comprender las necesidades y los déficits que tienen aquellas personas que no participan. Entonces ese fue el primer trabajo, con eso se definió el plan de la internacionalización al interior de la universidad, acoplado al plan de desarrollo con una estructura, y por otro lado, cada ámbito de acción de la universidad se redefinió o se estructuró, se le dio vida colaborativamente con distintos miembros de la universidad. Y un ejemplo súper concreto fue que definimos la movilidad global al interior de la universidad, primero para los estudiantes, con participación de todas las unidades académicas de nuestra universidad, tanto personas administrativas, profesionales, académicos y estudiantes. Entonces, eso nos ayudó a cimentar este cambio cultural, de pasar de la internacionalización ser un silo a ser realmente un componente transversal del trabajo que realiza nuestra universidad. Muchas gracias, vicerrectora. And I just add. Quisiera agregar un par de cosas respecto al financiamiento y estos elementos. Cuando se piensa en construir estas relaciones, no hay que reinventar la rueda. Hay muchos recursos disponibles para todos. Hay una cultura de compartir también entre las comunidades que trabajan en estos espacios. Así que mi colega Angélica, que está en primera fila aquí y lo lidera en Latinoamérica, pero no hay necesidad de partir de cero. Hay muchos recursos, hay personas dispuestas a compartir estos conocimientos. Y cuando comencé, una persona iba a publicar su plan estratégico, yo abrí el PDF y busqué la palabra estudiante y eso no estaba en el plan estratégico en ninguna parte, no aparecía la palabra alumnos. Todas las instituciones tienen alumnos, la mayoría tendrá alumnos en distintas partes del mundo. Verlos a ellos como recurso es importante para muchas cosas, pero específicamente para estos contactos, ellos pueden ser de mucha utilidad en ayudarlos a navegar esos espacios. Así que véanlos de tal manera. Y creo que tiene que haber alguna fórmula en alguna parte.
en que entre más lejos los alumnos están de sus instituciones, más quieren reconectar. Tiempo correcto. Yo les quiero dar las gracias a nuestros 3 panelistas y solamente quisiera reflexionar con 3 cosas que me quedan dando vuelta de lo que ustedes han mencionado hoy día. La importancia de las relaciones con los exalumnos, que se acaba de mencionar, la importancia de compartir y colaborar buenas prácticas, que yo creo que es el espíritu de este summit, el compartir las buenas prácticas y no partir desde un punto cero, sino que ver y eso ajustarlo a nuestras propias instituciones. Y por último, creo que entender que a veces hay ciertos conceptos que no tienen una definición clara o única. Y eso pasa en bastantes terminologías en educación superior, por lo tanto, también entender que cada uno puede apropiar la terminología como le acomode a su plan estratégico o a la misión que tiene su institución. Con eso quisiera terminar. Muchas gracias y estamos justo en la hora.